El día de hoy vamos a realizar unas gráficas que tienen que ver con el proyecto SENA de los estudiantes de la institución educativa Carmencita Cardona de Gutiérrez de Corinto, Cauca, y para ello necesitamos que los estudiantes tengan los registros a la mano y diligenciados digitalmente. Entonces, para ello vamos a tomar algunos ejemplos de algunos formatos. Para ello entonces tenemos uno que sería el de peso de cerdos y el otro del encasetamiento de las gallinas, lo que tienen que ver con el pesaje. Entonces vamos a mirar cómo se genera esta primera gráfica. Entonces lo que harían aquí sería llenar el primer animal, digamos que pusieron número 1 a uno de los cerdos y vamos a hacer el pesaje del nacimiento de la semana 1, semana 2 hasta el destete, y lo vamos a comparar con un parámetro técnico que por defecto ellos tienen que tenerlo en sus proyectos. Aquí le puse una cifra imaginaria, ya ustedes le van a poner lo que es el parámetro técnico real. Entonces hay que tener cuidado aquí antes de escribir los valores, que no le pongamos punto, porque con punto tomaría el valor como si fuera solo un gramo, por decirlo así, 1.9 gramos, sabiendo que son 1915 gramos. Entonces solo podemos dejar así sin ningún tipo de coma ni punto, o podemos ponerle un formato especial de número. Entonces para ello lo que hacemos sería seleccionar toda la sección numérica y venimos aquí al apartado número en general y venimos a más formatos de número. Aquí decimos que en categoría es número y que queremos usar separador de miles sin decimales. ¿Listo? Aceptamos. Entonces ya nos pone la numeración correctamente. Bueno, entonces una vez lleno el formato para generar la gráfica, entonces seleccionamos todo el formato, venimos a el apartado insertar y gráficos recomendados. Aquí nos genera ciertas categorías de formas de presentar un gráfico. Para ello lo que necesitamos es la primera, que sería el gráfico de barras. Entonces aceptamos. Nos genera una gráfica de barras. Para ello entonces necesitamos cambiarle solo el título. ¿Listo? Entonces en este caso sería, le voy a poner como ejemplo pesaje. Solo dejémoslo hasta ahí. Pues de esta manera quedaría el pesaje de la parte de los cerdos. Entonces ahora vamos a hacer el ejemplo con el encasetamiento de las gallinas. También se pueden hacer con los diferentes proyectos que requieran el pesado. Entonces aquí vamos a hacer dos secciones, la gallina y el peso en la recepción. Entonces se saca una cantidad de gallinas, en este caso son 15 para un proyecto aproximado de 50 a 100, que sería como el promedio. Listo, entonces una vez tengamos el peso de cada uno de ellos, lo registramos en este cuadrito y vamos a ponerlo de forma numérica. Entonces seleccionamos los valores, venimos a número en general, más formato de número, le decimos que es una categoría de número que queremos usar separador de miles sin decimales y aceptamos. Bien, cuando ya tenemos preparado el formato de esta manera, seleccionamos hasta la última gallina, en este caso pueden ser conejos o lo que sea, pollos, y venimos a insertar gráficos recomendados y vamos a utilizar también una gráfica de barras. ¿Listo? Entonces aceptamos. Me genera la gráfica correspondiente a la recepción de las gallinas, podemos ponerle aquí, o el encasetamiento como se llama. ¿Listo? Entonces me genera el número de gallinas y dependiendo del peso en gramos. ¿Listo? Bueno. Ahora pasamos a la siguiente gráfica, que sería la de alimentación. Entonces tengo un ejemplo aquí que sería este formato donde se llenan todos los días, se le dan dos porciones mañana y tarde. Si en su proyecto solo se le da una vez al día, pues solo dejarían una en su formato. En este caso estas están vacías porque la primera semana le llegó al estudiante el día miércoles en horas de la tarde. Entonces él empezó a suministrarle alimento a partir de
del miércoles en la tarde con sus respectivos gramos. ¿Listo? Entonces aquí necesitamos llenar todo hasta el último. O sea, tengo como ejemplo hasta la semana 10. Si su proyecto son más semanas, pues lo realizan. Podemos ponerle lo que es la numeración, que sea pues en formato número. Entonces podemos hacerla. Entonces selecciono todo. Bueno, como este total, el total es la sumatoria de toda la semana. ¿Listo? Entonces podemos hacerlo con una autosuma o que me tome pues la sumatoria de esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues voy a darles un ejemplo aquí rapidito. Este es un parámetro cualquiera que puse aquí. Ustedes van a ponerle el parámetro dependiendo la semana. Entonces, ¿cómo hacemos la sumatoria? Hundimos acá arriba donde dice autosuma y automáticamente él me detecta hasta donde hay números. Entonces pues ya lo hizo, solo es darle enter. Pasamos al siguiente valor, lo mismo, autosuma, y él ya verificamos que me tome desde el día lunes hasta el día domingo y damos enter. Como ya es ejemplo hasta abajo, lo puedo arrastrar de esta esquinita y él ya me hace la autosuma de cada una de ellas. Comprobando, le damos doble clic y ya me hace la selección desde el día lunes hasta el domingo. ¿Listo? Entonces este sería el total y el parámetro técnico. No necesito graficar toda esta tabla, solo necesito las semanas, el peso total y el parámetro. Entonces lo vamos a sacar en esta tablita que tengo aquí al lado derecho, donde están las semanas del 1 al 10, el total y el parámetro. Entonces voy a copiar este total, lo copio. Si lo pego con control V o el pegado normal, me va a pasar con la fórmula y se me van a alterar los valores. Entonces necesito que solo me pase los valores. Esto, que me traigan los valores sin ninguna fórmula. Comprobamos que sean los mismos y lo hacemos igual con parámetro. Entonces copio y pego acá con este que dice solo valores para que no me copie las fórmulas. Una vez tengo estos tres que son los que voy a graficar, entonces selecciono todo el formato, vengo a insertar, le doy gráfico recomendado y le voy a decir que también es un gráfico de barras. Entonces acepto. Entonces esta sería la gráfica de alimentación. Usted aquí ya le ponen el título correspondiente. Yo lo voy a dejar como ejemplo alimentación. Entonces ya ustedes le van a poner dependiendo de su proyecto, donde me muestra las semanas y el total en gramos. Bueno, aquí nos faltó lo que sería ponerlo con su coma o con la apartado de los puntos de 1000. Entonces lo podemos hacer aquí. Entonces podemos hacerlo. Hagámoslo aquí antes de pasarlo. Entonces lo mismo, selecciono lo que voy a graficar, voy en general, voy a más formato, le doy número, le digo usar separador de miles, le quito los decimales, acepto y grafico nuevamente. Le doy en insertar, gráfico recomendado, le doy gráfica de barras y aceptar. Voy a mostrarles un ejemplo en dado caso de que se les lo estoy borrando aquí y se me pierda el título. Digo, bueno, pues se me borró el título, ¿cómo hago? Acá al lado izquierdo me dice agregar elementos de gráfico, superior izquierdo me dice agregar elementos de gráfico y le digo que me aparezca el título del gráfico. Entonces le digo encima del gráfico, dado caso que se le pierda el título en su gráfica, entonces ahí lo vuelve a poner. Entonces le va a decir que esta es de alimentación. Muy bien, entonces de esta manera generamos una gráfica de alimentación. Pasamos a la siguiente, que sería la gráfica de temperatura. Entonces aquí ustedes han tomado temperatura semanal o diaria, entonces lo que tienen que hacer es hacer una suma y hacerle un promedio. Supongamos que el día lunes, voy a hacer un ejemplo aquí, el día lunes tenga 23, el día martes 24, el día 25, entonces lo que hago es sumar y dividir por la cantidad. Entonces sumo, hagámoslo aquí, le digo suma de este más este más este, aquí hice mal la gráfica, igual
este más este, y lo voy a dividir por la cantidad, que en este caso son 3. Entonces me daría error, a ver, igual 23 más 25 más 26 igual a 74, y esto tengo que dividirlo entre 3, a ver si me da así. Entonces sería que el promedio son 56. Entonces eso es lo que tienen que hacer con su proyecto. Bueno, sumar los valores de la semana y lo divide entre la cantidad, y ese valor es que lo ponen aquí en temperatura real que se obtiene en la semana 1. Su parámetro en su formato tiene que decir que pongamos las cornisas tienen una temperatura máxima según el parámetro y una temperatura mínima. Entonces estos valores lo van a cambiar dependiendo de su proyecto, temperatura máxima y temperatura mínima, y el promedio de lo que es semanalmente. Entonces ya cuando llenemos esta con todos los datos, venimos a graficar. Entonces selecciono, le doy insertar, gráfico recomendado, pero aquí ya no lo voy a hacer de columnas, sino que lo voy a hacer de forma de líneas para mirar este gráfico de temperatura. Entonces acepto y me graficaría de la siguiente manera, que digo que en la semana 1, entonces el azul me dice que es temperatura real, la que tuvo nuestro proyecto, de máximo y mínimo. También puedo ponerle los datos si quiero hacerlo en cada una de las gráficas, en las anteriores también. Venimos aquí donde dice agregar elemento de gráfico, le doy etiqueta de datos y voy mirando, por lo menos aquí me va dando los valores. ¿Listo? Entonces ahí creo que me queda un poquito amontonado, pero lo podemos hacer también. Entonces en el centro o ninguno. Pongámosle uno de estos para que me mire el valor. Ampliemos un poquito más la gráfica porque todos estuvieron en este promedio. Entonces temperatura mínima 24, máxima 28, y aquí estuvo nuestro proyecto entre 26, 22 el mínimo y 27 el máximo. ¿Listo? Entonces aquí también cambiaríamos nuestra gráfica y ponemos temperatura en ejemplo. ¿Listo? Bueno, de esta manera se grafica la temperatura. Entonces lo más importante es tener los registros reales a la mano. Pasamos ahora con mortalidad. Entonces mortalidad es más sencillo. Esto también aplica para las plantas y para los animales. Simplemente pone la cantidad de vivos y la cantidad de muertos. Esta es la gráfica más sencilla que hay. Cuando tenga lista estos dos valores, vengo a insertar y le doy gráfico recomendado. Para esta sí necesito que la gráfica sea circular. ¿Sí? Los instructores nos dicen que la gráfica de mortalidad va de forma circular. Entonces puedo hacerla así o puedo hacerla también una gráfica en forma 3D, que también se ve bonito. ¿Listo? Entonces gráfica circular 3D. Aquí me aparecen pues los diferentes, pero me aparece sin los porcentajes. Entonces podemos cambiarla de aquí en los estilos. Entonces en los estilos me van a aparecer ahora sí los porcentajes. Entonces los vivos lo sería azul y los muertos pues cantidad. Aquí podemos cambiarle el título a mortalidad o su proyecto mortalidad de gallinas o lo que sea, mortalidad. Muy bien, este es el gráfico más sencillo que hay entre todos. Ahora seguimos con el gráfico de postura. ¿Sí? Aquí tenemos esta tabla. Aquí vamos a hacer un ejemplo cómo sería con el manual, que nos dice que la postura esta sería para gallinas. Ahí mirarán el manual de su proyecto. Entonces ellos dicen que desde la semana número 18 empiezan a hacer la postura. Entonces, ¿cómo se genera? Entonces aquí vamos a poner el número de gallinas. Entonces van a hacer este formático sencillo. Acá arriba le van a poner, voy a ponerle el ejemplo 100.
o 50. Entonces que la postura diaria es la multiplicación de la cantidad de gallinas por el porcentaje. Entonces vamos a hacer la fórmula igual a la cantidad de gallinas por el porcentaje y damos enter. En este caso nos da 2. Como este valor nunca va a cambiar, o sea, no va a estar cambiando, pues ahorita en el llenado de la tabla siempre van a ser 100 gallinas, voy a poner este valor estático. Entonces voy a seleccionar la celda A2 que corresponde a la cantidad de gallinas y le voy a dar F4. Entonces dándole F4 se me ponen los signos de peso al lado y lado y ahora sí voy a dar enter. Que ese valor no me va a cambiar. Cuando ya ponga este valor estático, revisemos la fórmula otra vez. Aquí en la casilla A2 en el centro le doy F4 y me aparecería ya el valor. Ahora sí voy a arrastrar cada uno de estos y la fórmula se va a ir aplicando. Verificamos, cambia a 2, este va a ser siempre la cantidad de gallinas y por A5. A la 5 sería la celda siguiente. O también podemos hacerlo manual, podemos hacer 100 por este valor de aquí. Por ahorita pues hagámoslo de esta manera. Esta sería la postura diaria. Ahora la postura semanal. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar este valor por 7 días. Entonces le hacemos una fórmula igual a este valor por 7 días. Damos enter. Y esto mismo lo aplicamos para todo el proyecto. ¿Listo? Entonces esta sería la postura que deben tener estas 100 gallinas durante cada una de las semanas. Ahora, según el manual, nos dice que esta postura semanal es la que debe ser. Entonces copio y pego, pero pego con lo que es el valores. No vamos a pegar con control B porque nos pegaría la fórmula y se nos aumenta el valor. Entonces esto sería lo que según el manual debe la semana 18, tantos huevos tiene que haber, dependiendo la cantidad de gallinas. Y ahora acá van a poner lo real que ustedes recolectaron ese día, si no fue de 13, si no 11, si no fue aquí, va a ponerle 50, 60, bueno, lo que sea, 100 y así sucesivamente. Vamos a mirar qué me sale de aquí para abajo, cualquier valor. Perfecto, así. Que sea son valores cualquiera, ¿no? Ustedes ya van a poner su valor normal. Pongámoslo en 500 aquí. 3. Acá pongámosle 600. Acá 610. Siempre van a aumento, ¿no? A menos que pues le llegue alguna enfermedad a las gallinas. 650. 660. Pongamos que se pasó, tuvo buena 680. Estos son ejemplos cualquiera. Entonces ahora sí lo que vamos a graficar de este formato sería la semana, el manual y el real. Entonces selecciono solo estos tres valores. Aquí es un ejemplo de estas 31 semanas. Ustedes lo van a hacer con la que le corresponda y vengo a insertar gráfico recomendado. Y va a ser una de líneas también para mirar el comportamiento de la postura. Vengo y le doy aquí y aceptar. Entonces esta va a ser una gráfica de líneas. Vamos a mirarle, insertarle los valores. Entonces agregar elemento de gráfico, etiqueta de datos y le digo a la izquierda. Digo a la derecha o encima. Bueno, aquí. Izquierda. Perfecto. Muy bien, entonces nos dice que fue el primero. Bueno, aquí podemos modificar algunos de los valores que quedan encima, arrastrándolos un poquito. Arrastrándolos un poquito hacia abajo puede ser. Algunos valores para que no me vaya a poner pues encima. Esto es un ejemplo. Pronto su proyecto no quede así, un poquito más distanciado. Entonces aquí cambiaríamos el título. Entonces este sería postura de las gallinas. Entonces la semana 1 según el manual es el color azul, entonces según el manual deben ser 13 y su proyecto fueron 11. Entonces ahí ya le va dando su respectiva
análisis del gráfico. ¿Listo? Y por último haríamos lo que sería el crecimiento versus las hojas, que esto ya es para los agrícolas. Entonces deben tener algún tipo de registro así. Me imagino que entonces van a registrar la fecha, el número de hojas que van saliendo en cada fecha y el supervisor. Lo mismo en el desarrollo de centímetros, la fecha y cuánto ha crecido, y también lo que sería el valores de la vaina, entonces la fecha y las vainas que han salido a esa fecha. Entonces lo que nos dice aquí esta gráfica, que tenemos que hacer crecimiento versus hojas. Entonces necesitamos el crecimiento que va en centímetro versus la cantidad de hojas. Entonces lo que hago sería pasar estos datos al lado de acá. Esto es un ejemplo, ustedes lo hacen con datos reales. Entonces capturé 9 semanas. De esas 9 semanas, estos fueron los datos de las hojas que tengo, y este es el desarrollo. Como me dicen que tengo que hacer esa comparación de esas dos, entonces voy a generar una tablita acá arriba adicional, donde voy a poner las semanas, el número de hojas en cada semana y el desarrollo en cada semana. Teniendo estos datos aquí, ahora sí voy a seleccionar y vamos a graficar. Esta también sería una gráfica de líneas, ¿listo? Para hacer esa comparación. Entonces, gráfica de líneas, aceptar. Entonces aquí me genera el gráfico correspondiente y vamos a agregarle los valores. Entonces agregar elemento de gráfico y le digo etiqueta de datos y le voy a poner a la izquierda o a la derecha, donde me quede mejor. Entonces voy a dejarlo a la izquierda. Y aquí la interpretación semana 1, semana 2, semana 3, etc. Número de hojas el azul, entonces serían 2. Entonces a la semana 1 la cantidad de número de hojas y creció 5 centímetros. Y así hoja 2, de semana 2, perdón, 5 hojas y creció 15 centímetros. Y esta sería pues la última gráfica de este primer video, que sería crecimiento. Esto sería para los proyectos agrícolas, crecimiento versus cantidad de hojas. Puede ser así la forma de presentar este gráfico. Entonces, como vemos aquí, ya son algunas de las gráficas. Lo más importante sería tener los registros a la mano y hacer pues el consolidado digital para poder graficar. Entonces es muy fácil hacer las gráficas, solo es tener los registros. Entonces esta sería la primera parte, donde vemos algunos de las gráficas. En la segunda parte veremos más que todo para los agrícolas, y de esta manera damos por terminado este video. ¿Listo? Hasta luego.